La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Arquitectura. Yo soy Alejandro Ramos. En esta ocasión, al igual que en las siguientes 3 semanas, vamos a estar compartiendo una serie de conferencias que se llevaron a cabo en el marco de los festejos del 30 aniversario del Centro Histórico de Saltillo. Hoy escucharemos al licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, exgobernador del estado de Coahuila, con la conferencia magistral. Buenos días a todos y gracias anticipados por su atención. Y voy a hacerles una lectura breve sobre un documento que le llamamos Saltillo, ayer, hoy y mañana. Aunque el título está largo, no crean ustedes que está muy largo el documento. Era el verano de 1577. Un grupo de arrojados colonizadores llegó a un hermoso valle rodeado de azules montañas, cubierto de bosques frondosos y regado por frescos manantiales. Así era el paisaje donde se asentó el poblado de Santiago del Saltillo, en la Nueva Vizcaya. Frente a aquel grupo de arrojados conquistadores venía el capitán portugués Alberto del Canto, quien con su mano derecha levantó un puñado de tierra en señal de dominio de esos territorios. Los huachichiles, nativos de la región, bajo el mando del imbatible Zapalinamé, pelearon hasta con los dientes en defensa de sus ubérrimas tierras. Dominaban un vasto territorio que iba desde San Luis Potosí a Galeana, a Mazapil, Zacatecas y Saltillo. Cuando llegaron los españoles, la llamada Guerra Chichimeca de 1550-1590 estaba en su apogeo. Era un territorio de guerreros que, indómitos, les hacía la vida imposible a los invasores. El virreinato se preocupaba por lo despoblado del norte de la Nueva España. No había suficientes peninsulares para poblar el enorme territorio conquistado. Así las cosas, el virrey Velasco pidió a los señoríos tlaxcaltecas, otrora sus aliados en la guerra contra los mexicas, que formaran un grupo de familias que se desplazarían al norte para fortalecer los precarios y vulnerables asentamientos que a duras penas sobrevivían asolados por los bravos pueblos chichimecas. El primer gran movimiento migratorio de nuestra historia fue el de aquella caravana trashumante que, integrada por 400 familias del señorío de Tizatlán de Tlaxcala, de los 4 señoríos de Tlaxcala, uno de ellos de Tizatlán, que es el que vino a Saltillo, cuyo emblema era la garza. Por eso en la placa que está en la parte posterior del Palacio de Gobierno, ahí podrán ver el escudo de Tizatlán. Y en la estatua, en el monumento que está a San Esteban de la Nueva Tlaxcala, podrán ver en el estandarte del indio, en el asta, en la garza, que era el símbolo del señorío de Tizatlán, que por cierto lo inauguramos con la presencia de la entonces gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, que quedó muy orgullosa y muy contenta, porque ustedes recordarán que a los tlaxcaltecas no falta quien les diga que fueron los traidores, porque se aliaron con los españoles para derrotar a los mexicas. La verdad es que no puede uno decir que eran traidores a México, porque México no existía, en primer lugar. En segundo lugar, cada tribu era una nación. La nación de los mexicas, la nación de los tlaxcaltecas, la nación de los tarascos, otomís, etc. Tenían su propio idioma, sus propios dioses, su propia cultura. De modo que, y por otra parte, los mexicas eran terribles como dueños y como pueblo hegemónico de la región. Y los tlaxcaltecas pues estaban bajo su dominio. De modo que cuando llegan los españoles se encuentran la posibilidad de aliarse para pelear contra su enemigo, que eran los mexicas.
Eso explica la situación y nada de traidores. El primer gran movimiento migratorio de nuestra historia fue el de aquella caravana trashumante integrada por 400 familias de los señoríos de Tlaxcala. Marcharon en dirección del norte a bordo de carretas que avanzaban con la lentitud de la vida de aquellos tiempos. Transportaban toda clase de utensilios, plantas, semillas, alimentos, en fin, todo lo que fuera necesario para su larga jornada y sobre todo para empezar una nueva vida en las tierras que les fueran asignadas. Cuando la caravana venía por los rumbos del Cuijillo, cerca de la ahora capital de Zacatecas, llegó a su encuentro don Francisco de Urdillola, quien, informado sobre aquel grupo trashumante, había salido de la villa de Santiago Saltillo a fin de convencer a algunas familias para que vinieran a fortalecer el asentamiento español aquí, acosado por los nativos que luchaban por su sobrevivencia. Respetando los privilegios que en reconocimiento a su alianza, cuando derrotaron a los mexicas, les había otorgado el virreinato, Urdillola convenció al grupo que venía del señorío de Tizatlán para traerlos a esas tierras. Las llamadas capitulaciones comprendían el derecho a integrar su ayuntamiento, poseer tierras, agua, caballos, a no pagar impuestos desde entonces, etc. Un 13 de septiembre de 1591 entraron a este frondoso valle 84 de aquellas 400 familias tlaxcaltecas, cuya incorporación al pueblo saltillense dejara profunda huella cultural que prevalece hasta nuestros días. Por ejemplo, el cultivo de granos para la alimentación del pueblo, la siembra del maguey para el aguamiel y el pulque, el cultivo de frutales, el sistema de riego de agua de las acequias que atravesaban las huertas de cada vivienda, los usos, la manufactura de cobijas y zarapes, la producción de ates, aquí conocidos como cajetas, el pan de pulque, etc. El pueblo quedó dividido. A los tlaxcaltecas se les asignó el occidente de la ciudad a partir de la acequia que bajaba desde el ojo de agua por la calle de lo que hoy es Allende, hasta las colinas del cerro del pueblo. Los españoles se quedaron en la parte oriental que ya habían poblado. En memoria de la fundación de San Esteban de la Nueva Tlaxcala hay una hermosa escultura que está ubicada a espaldas del Palacio de Gobierno. Por el año de 1833, casi 2 siglos después del arribo de los tlaxcaltecas, honrando la igualdad étnica de los mexicanos, desaparecieron los pueblos de indios. Quiero hacer referencia que a mis datos históricos es responsabilidad del doctor, el maestro Javier Villarreal Lozano. Así que si algo tienen de diferencia, se los cedo a don Javier. En aquellos ayeres empezó a escribirse la historia de Saltillo. La perseverancia, laboriosidad y visión de sus fundadores impulsó el destino superior de nuestra amantísima capital del estado de Coahuila de Zaragoza. En 1900, Saltillo contaba con una población de 40.402 habitantes, en 1900. A principios de ese siglo, la población había ascendido a 562,000. Y en estos días nos andamos acercando al 1,000,000 de habitantes en la zona metropolitana, integrada por las capitales de los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, tiene clasificadas a 73 zonas metropolitanas, según el número de habitantes. Saltillo pertenece al segundo grupo, con una población, ese grupo, de 500,000 a 1,000,000, donde se encuentra Saltillo en el 4º lugar y en el 15 de todas las zonas metropolitanas del país. La nuestra se integra con las cabeceras de los municipios, ya lo dijimos, Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.
Ya que nos trasladamos a la actualidad, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre el mejor futuro de esta ciudad capital y de su zona metropolitana. El crecimiento demográfico exponencial de esta región refleja la pujanza económica del sureste de Coahuila. La capital goza de buen gobierno municipal, adecuado equipamiento urbano, servicios públicos aceptables y buena seguridad pública. Sin embargo, la velocidad de su crecimiento rebasa los esfuerzos por mejorar la movilidad interna y descubre los factores que hay que fortalecer para no rezagarlos en medio de una globalidad altamente competitiva. La globalidad del mundo contemporáneo surge a partir de la apertura comercial que prevalece en la mayoría de las naciones del mundo, que enlaza y conecta las cadenas de valor, ya que una gran parte de los bienes que se producen se integran con insumos y partes producidas en muy diferentes regiones del mundo. Esta internacionalización de la economía da lugar a la amplia ubicuidad del capital de inversión, por el cual compiten todas las naciones y en particular todas las ciudades y megaciudades del mundo. La competitividad de un país, región o zona metropolitana va de la mano de la capacidad que tenga cada entidad para atraer talentos e inversiones. A partir del caudal de sus recursos naturales, de su eficiente aprovechamiento, ubicación geográfica, infraestructura y dinamismo de su economía, comienzan las posibilidades competitivas. La competitividad resulta del comportamiento de 4 componentes: desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia de los negocios y de su infraestructura productiva y capital humano. Si una ciudad o zona metropolitana aspira a atraer capital de inversión, tendrá que estar consciente, antes que nada, que está compitiendo con cualquier otra ciudad del país o del mundo. Para medir la competitividad de una ciudad y diseñar la estrategia para su futuro crecimiento, es necesario medir el desempeño de los siguientes factores: gobierno e instituciones, movilidad urbana, educación, salud, medio ambiente y paisaje urbano, sector empresarial, economía, integración social, digitalización, así como recreación y esparcimiento. Es importante fortalecer las relaciones entre las autoridades municipales que integran una zona metropolitana, así como la comunicación con los organismos no gubernamentales y con los gobiernos estatal y federal. En un gobierno municipal abierto, la digitalización de los procesos de administración es fundamental, pues además de darle transparencia al desempeño gubernamental, facilita la participación ciudadana y fomenta la mejor colaboración entre los organismos municipales. La digitalización, así se trate de gobiernos o de empresas, es la clave de la modernidad y de la inmersión en la cuarta revolución industrial, la de la robotización y de la inteligencia artificial. Como verán ustedes, hemos transitado desde las épocas de los indios nómadas y de las carretas a la era de la cibernética y de la inteligencia artificial. Es inaudito el proceso de evolución de la humanidad, cuyo progreso y modernización científica y tecnológica se caracteriza por una espiral de ascenso
en movimiento cada vez más veloz. Si antes el cuadro científico se modernizaba cada 20 o 30 años, ahora se logra en menos de un decenio. Hay que tratar de sumarnos a este proceso antes de quedarnos por poco competitivos en las profundidades del rezago mundial. Les agradezco su atención. Bueno, soy Alicia Arroyo, a sus órdenes. Nada más mi pregunta es, usted como parte fundamental para la promoción de lo que fue el centro histórico, la promulgación del decreto, la conformación del perímetro, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué recuerda y qué nos puede compartir? Gracias por su pregunta, porque eso tiene mucho que ver exactamente con cómo y por qué se tomó la decisión. Desde luego ya había ese tipo de organizaciones en algunas ciudades de la República. Saltillo no la tenía. Y para esas fechas se daba uno cuenta que Saltillo estaban destruyendo algunos edificios verdaderamente icónicos, como se dice ahora, que simbolizaban en gran medida la grandeza de la ciudad. Por ejemplo, hubo un edificio que se llamaba el Banco de Coahuila, que estaba a espaldas de Palacio de Gobierno. Un hermoso edificio que fue destruido por algunos empresarios para poner un banco ahí. Y la verdad a mí me pareció una puñalada a cualquier saltillense el haber destruido un edificio tan hermoso como ese. Y se puso ahí parecía una caja de zapatos lo que se... me acuerdo que era blanco, como mármol blanco. No era mármol, pero era blanco. Y yo me acuerdo que tenía yo una gran amistad. Porque se puso ahí el Bancomer. Y yo tenía una gran amistad con Héctor Hernández. Habíamos sido compañeros en el gobierno federal. Y cuando se estatizó la banca mexicana, Héctor Hernández fue nombrado director del Bancomer. Entonces le hablé un día y le dije, oye, mira, la verdad es que tu edificio de Bancomer está totalmente fuera de lo que es el ambiente colonial del centro de la ciudad. Entonces accedió a hacerle algunas modificaciones y lo mandó cubrir de cantera, como está ahora. Y bueno, pues eso ya más o menos se resolvió un poco el problema. Había otros edificios de la ciudad que también fueron destruidos. Entonces, para evitar que siguiera ese tipo de una modernización que la verdad estaba acabando con los edificios importantes del centro de la ciudad. Y esa fue la razón por la cual quisimos nosotros evitar aquel proceso y empezar a buscar la forma de preservar lo que se tenía. Y también al mismo tiempo aprovechamos para equipar de alguna manera a la ciudad. Yo recuerdo que no había ninguna rampa en las esquinas para los minusválidos. Y bueno, pues los minusválidos no podían transitar por el centro de la ciudad porque no había. Finalmente empezamos a construir algunos y así poco a poco yo pienso que cada gobernador va haciendo lo suyo y las cosas van avanzando hasta ahora que tenemos una ciudad, yo creo que con un equipamiento urbano bastante adecuado, pero que siempre en función del fuerte crecimiento demográfico de la ciudad, pues cada vez tendrá que venirse actualizando y ampliando para evitar que nos quedemos en el rezago. Gracias por su pregunta. Muchas gracias. De los edificios históricos del municipio, ¿cuál es su favorito y por qué? Pues de los edificios, el que más me gusta es la Catedral, el Palacio de Gobierno, que por cierto fue renovado radicalmente por el gobernador Flores Tapia. Este lugar donde estamos, pues tiene también su historia
importante. Aquí estuvo la alcaldía y por ahí estaban los separos de la policía. Pues la verdad no quedó mucho de lo que había en Saltillo, porque hubo un gran descuido para preservar edificios que realmente eran hermosos. Y bueno, pues la modernidad acabó con eso, pero yo creo que si uno compara con otras ciudades coloniales, pues desde luego Saltillo, siendo una ciudad norteña, obviamente no tiene, digamos, el abolengo que tienen a ciudades como Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca, ¿verdad? Por su antigüedad, por lo que ustedes gusten. Y porque en el norte, pues hay otro tipo de visión, de cultura. Y si allá, pues fueron en el sur de la República, donde se dieron los principales asentamientos durante la colonia, pues estas ciudades fueron creciendo, como dijimos en el documento, pues de manera muy complicada, muy difícil, con muchos obstáculos, ¿verdad? Pero yo creo que Saltillo ahora tiene una buena mezcla de ciudad colonial y de ciudad moderna, como creo que deben ser las ciudades en estos tiempos. Gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta? Haga, por favor. Con el permiso de ustedes, no voy a hacer una pregunta, voy a hacer una muy breve intervención. Me presento, soy arquitecto urbanista de la Ciudad de México. Mi nombre es Joaquín Álvarez Ordóñez. Tengo el honor y el gusto de conocer al ponente del día de hoy, gran gobernador de este estado, desde los años de 1950, donde fuimos compañeros en la Universidad Nacional, cuando litigábamos en la política universitaria, siendo muy jóvenes. Quiero manifestar primero mi gusto grande que por un querido amigo mío, arquitecto, representante nuestro de una organización a la que yo pertenezco, que es la Asociación Mexicana de Urbanistas, esté yo en esta mañana aquí, en esta conferencia del liceo. Y quiero yo aprovechar porque ahorita que estamos hablando y el liceo nos está platicando de todo esto, pues nos damos cuenta efectivamente que las cosas no se han hecho solas. Alguien las ha hecho, ¿no? Alguien las ha empujado. Que hay muchos héroes anónimos que han hecho cosas por el país, por nuestros pueblos, por nuestras ciudades. Pues para mí el liceo no es precisamente un héroe anónimo, porque es un hombre reconocido. Pero dentro del contexto nacional, sí quiero reconocerlo como quizá uno de los adelantados en el tema. Nosotros los urbanistas de origen arquitectos hemos luchado muchos años por la transformación de nuestras ciudades. El liceo fue un precursor en esta lucha nacional en la que se ha hecho muy poco, se ha tratado de hacer más, en la que los arquitectos hemos tenido que evolucionar de nuestros programas municipales, de los planes parciales, a los planes ya metropolitanos, a la estructura regional, que es la verdadera estructura que no está ni reconocida constitucionalmente y que es la que debíamos tener para ordenar muy bien las ciudades de México. Van muy bien, han hecho muchas cosas. Hay que seguir adelante. Hay que hacer que estos centros históricos sean para la gente. Hay que correr los automóviles. Fuera automóviles. La gente debe aprender y seguir como antes, caminando. Hay que luchar por la peatonalidad, por cerrar las calles,
darlas en exclusividad a la gente para que tengan todo tipo de seguridades, para que sus hijitos puedan divertirse, jugar con toda seguridad. Entonces, la exhortación, seguir adelante, mejor instrumentos legales, ver con amplitud y sin ninguna lucha en la integración de los municipios en áreas metropolitanas, que es lo que resuelve el acondicionamiento de un país. Muchas gracias. Eso creo que es conveniente destacar un hecho importante que se desarrolló poco antes de la declaratoria que hizo usted, don Eliseo, del Centro Histórico de Saltillo. Usted promulgó la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Coahuila de Zaragoza, que fue la primera ley que nos dio una base jurídica para poder empezar a detener la destrucción de los edificios de valor en el Estado y cuidar las zonas protegidas y centros históricos y sitios de valor histórico en el Estado. Usted la creó, felicidades, eso nos dio la primera pauta para trabajar ampliamente en este tema en todo el Estado. Gracias. Gracias. Don Eliseo, arquitecto Gustavo Paredes, complementando lo que comenta el arquitecto Padilla, gracias. Más que una pregunta es reconocerle que usted ha sido el fundador y el creador de esta nueva ley que le quiero compartir e informar que este fruto que usted inició en el estado hoy contamos con 26 zonas protegidas en los centros históricos. O sea, se ha seguido trabajando en este sentido gracias a la ley que usted inició en esos años. Entonces ya 26 municipios en el estado de Coahuila cuentan con su centro histórico, de los cuales nos visitan hoy como General Cepeda, San Buena, y en este mismo año se crea también Jiménez. Entonces sigue dando frutos a través del gobierno del estado de Coahuila. Gracias. Gracias. Pues bien, esta fue la intervención del licenciado Eliseo Mendoza Berrueto. Como les comenté, seguiremos compartiendo estas conferencias en las siguientes semanas. Los invitamos a que sigan escuchando el 104.1 FM Radio Universidad y que nos sigan en nuestras páginas de Facebook Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hasta pronto y que tengan buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.